poder comprender muchas cosas. Ahí. Así porque si no, no me deja avanzar con el... Vean, ayer creo me quedé en esta imagen. Estamos viendo un corte transverso de la columna vertebral y se observa también un corte transverso de la médula espinal. Estamos observando un segmento medular. Esto. Cada segmento medular está unido a un par de nervios espinales, uno a la derecha y uno a la izquierda. Los nervios espinales se unen a la médula mediante raíces. En esta imagen, imaginemos que la vemos desde arriba, es una vista superior del corte. Esto que remarco en negro sería el nervio espinal. Esto. Y en rojo voy a remarcar las raíces anteriores del nervio espinal, de cada nervio espinal. Bueno, quito esto porque si no, no me voy a escribir. Ahí lo voy a hacer con flechas. Sí, en este sentido. Y esta en este sentido. Las raíces están formadas por axones de neuronas y los axones solamente pueden transportar la información hacia un sentido. O sea, no puede un axón ser bidireccional, sino siempre va hacia un sentido. De ahí que las raíces anteriores de los nervios espinales llevan la información en sentido eferente, es decir, del centro a la periferia. En este caso el centro es la médula y la periferia pues será el lugar a donde llega el nervio espinal. Mientras que en las raíces posteriores los axones transportan la información en sentido contrario, ahora de la periferia hacia el centro. La periferia pues serán los tejidos de donde venga el nervio y el centro en este caso es la médula. Cuando la médula recibe la información, pudiera dar respuesta si se trata de un reflejo, o sea, de un estímulo simple con el que la médula dé respuesta solita. ¿Ah? Lo más común es que la médula no se quede con la información, sino que la envíe al encéfalo. Y ya el encéfalo procese, integre y fabrique una respuesta, que a ella sería en sentido contrario. ¿Ah? Pero cuando ya es nervio espinal, posee axones tanto de la raíz anterior como de la raíz posterior. Por eso decimos que los nervios espinales son mixtos, o sea, pueden ser sensitivos, pueden ser también motores. Inmediatamente que el nervio espinal salió, se divide en ramos. Un ramo anterior y un ramo posterior. Pongo el ramo anterior de cada uno, del derecho y del izquierdo. El ramo posterior, acá me lo dibujan cortado, bueno, los dos me los dibujan cortados, pero el ramo posterior lo que hace es dirigirse al dorso del cuerpo. Ya dependiendo de qué nervio espinal se hable, pues será exactamente a qué parte va a ir. Ajá. Me refiero a la parte posterior del cuello, a la espalda, la parte lumbar, la región posterior de la pelvis, es decir, la región glútea. Ajá. Los ramos anteriores, una vez que ya están formados, tienden a buscarse entre sí. ¿Ah? Por ejemplo, imaginen que estamos analizando C5, que ese nervio espinal es C5. Bueno, tiende a buscar a C4 y a C6 para unirse y formar un plexo. Plexos nerviosos somáticos. Entonces, las ramas anteriores de los nervios espinales se unen para formar plexos nerviosos somáticos. Tenemos un plexo que se llama cervical. De ese plexo salen los nervios para inervar los músculos del cuello y sale un nervio que inerva el diafragma toracoabdominal, es el nervio frénico. ¿Ah? Luego tenemos el plexo nervioso somático braquial, es el que nosotros ahorita nos interesa, que sobre todo inerva el miembro superior, pero también envía ramas para la pared del tórax.
tenemos el plexo nervioso somático lumbar, que inervará la pared abdominal, la pared pélvica, los genitales externos y envía ramas para el miembro inferior. Y tenemos el plexo nervioso somático sacro, que inervará la pared pélvica, los genitales externos y el miembro inferior. Entonces, en nuestro programa corresponde el estudio del plexo braquial y para el miembro superior, así como del lumbar y del sacro. Ajá. Ya cuando hayamos estudiado el miembro inferior, pues estudiaremos lumbar y sacro. ¿Mm? Siempre que escuchen ese término somático, relaciónenlo, espérenme, no sé ni qué estoy haciendo, relaciónenlo con piel, músculo esquelético, huesos, articulaciones. Si notan ahí, no puse plexo nervioso somático torácico, porque no existe. Los nervios espinales, una vez que ya dieron las ramas anteriores, se colocan esas ramas en los espacios intercostales, entre las costillas, y les cambian de nombre, se llaman nervios intercostales, y son ellos los que inervarán la pared del tórax, no solitos, reciben ayuda del plexo braquial y del plexo cervical, pero pues la inervación ahí somática en tórax la realizan los nervios intercostales. Ahora, fíjense bien, ahí, junto a los cuerpos de la vértebra, observamos estas bolitas. Aquí hay una, aquí hay otra. Se les llama ganglios simpáticos. Son varios ganglios simpáticos que están unidos uno con otro, formando una especie de cadena, como si fuera una cadena de bolitas, como un rosario. Es larga la cadena esta, se llama cadena simpática. Recorre desde el cuello hasta la pelvis, una a la derecha y una a la izquierda. Son dos, se les menciona en singular porque abajo a nivel pélvico están unidas, como si fuera una U larga o una cuerda, algo así. Bueno, de esa cadena simpática salen ramas que ayudan a formar plexos viscerales. Ajá. Estos plexos viscerales, bueno, ahí requieren la participación de otras ramas que vienen de los nervios craneales, pero a lo que voy es que estos plexos viscerales inervarán órganos que no controlamos consciente ni voluntariamente. Estoy hablando del corazón, los pulmones, el esófago, el estómago, los riñones, el hígado, el páncreas, el vaso, qué sé yo, un montón de órganos que no podemos controlar consciente ni voluntariamente. ¿Ah? De ellos se encarga una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. En el caso de los plexos nerviosos somáticos, la mayor parte podemos controlarla consciente y voluntariamente. No significa que lo hagamos todo el tiempo, pero sí podemos conscientemente, por ejemplo, hacer flexión de nuestro codo, hacer extensión, abducción, aducción, etc. Por el tipo de inervación que tiene. Aunque en el miembro superior también tenemos partes que no podemos controlar consciente ni voluntariamente, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué hay en el miembro superior o qué de lo que estudiamos ya necesita inervación, está inervada, pero su control no es consciente ni voluntario? ¿Mm? El flujo sanguíneo. Por ejemplo, por ejemplo, las venas y las arterias, ¿no? También los linfáticos, aunque no estudiamos linfáticos, en el miembro superior existen, se estudian en anatomía de cuello y tórax, pero también se tiene que regular el flujo tanto de la linfa como de la sangre. Y para que esto pueda ocurrir, hay una suma de eventos, que ayer platiqué un poco acerca de ello, pero vamos a llevarlo a que venas, arterias, linfáticos, excepto capilares, van a tener en su pared músculo liso, que para poder contraerse requieren de
el estímulo nervioso, requieren estar inervados, sobre todo para modificar el diámetro y para controlar la fuerza con la que se está contrayendo y así asegurar una adecuada irrigación y drenaje de estos líquidos, linfa y sangre. Bueno, en el caso de la linfa se usa el término drenaje nada más. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí en su extremidad superior? Observen su mano. ¿Qué más hay ahí que no controlan consciente ni voluntariamente? ¿Mm? ¿Qué más? Músculos también podría ser. ¿Hablas de los músculos esqueléticos? Sí. Bueno, esos sí los podemos controlar consciente y voluntariamente. No significa que lo hagamos todo el tiempo. La mayor parte del tiempo, pues tenemos movimientos casi automáticos, ¿no? Mecánicos ya. Pero sobre todo cuando ya dominamos alguna tarea. Por ejemplo, quien sepa tocar el piano, pues ya no está pensando, ahora aplasto esta tecla con este dedo. No, porque pues ya lo hace casi automáticamente, pero consciente y voluntariamente se pueden mover los músculos de los dedos. No, otra cosa. ¿Por qué le sudan las manos? ¿Por qué le sudan las axilas? Por las glándulas. Eso, porque en la piel hay glándulas sudoríparas, también hay glándulas sebáceas, que no controlamos consciente ni voluntariamente. Entonces se requiere que las ramas del plexo braquial lleven también axones que pertenezcan al sistema nervioso autónomo. Por eso, si notan, acá hay una comunicación entre el ganglio simpático de la cadena simpática y el ramo anterior del nervio espinal, porque hay axones que corresponden al sistema nervioso autónomo avanzarán junto con el plexo, pues ahí se cuelan. Recuerden que los axones son partes de las neuronas, son partes celulares. Ajá. Entonces, para cuando la rama anterior del nervio espinal forme el plexo, ya van ahí axones que tienen función autónoma. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Avanzo. Ahora sí, vamos a entrarle. Bueno, antes acá está lo que les acabo de platicar. Los ramos anteriores de los nervios espinales forman los plexos. Ya en la diapositiva de atrás escribí cuáles plexos. Los posteriores inervan la región dorsal del cuerpo y ahí les pongo este enunciado. Los ramos anteriores establecen comunicaciones con cadena simpática y ya les platiqué por qué. ¿Qué pasó, Jesús? Perdón, doctora, disculpe, yo tenía ahí una duda. Lo que pasa es que se cortó la clase y no entendí cuando usted dijo que los nervios anteriores creo que irradiaban, sí, irradiaban al sistema nervioso central, a la periferia o algo así. Bueno, a ver, los ramos anteriores de los nervios espinales llevan axones tanto sensitivos como motores. O sea, para ese momento ya son mixtos. Suceden las dos cosas. Tanto hay axones que transportan información de la periferia hacia el centro, vamos a decir, voy a dibujar una flecha así, van rumbo al centro. Ahí el centro es la médula porque es parte del sistema nervioso central, pero también el nervio espinal posee axones que transportan información del centro hacia la periferia, es decir, en este caso de la médula espinal hacia pues el lugar donde vaya el nervio espinal. Ajá. Es mixto en ese momento. Ya que se forma el plexo braquial, pues vamos a ver que de ahí se van a desprender ramas que son nada más sensitivas, nada más cutáneas. La mayoría son mixtas, pero hay un par que son solamente sensitivos, ¿sí? Porque con la extremidad superior requerimos una inervación que nos permita detectar, por ejemplo, si algo nos aprieta, si algo está caliente, si algo está frío, si algo nos causa dolor. Eso sería información sensitiva para el sistema nervioso central. Pero también requerimos inervación que nos ayude a contraer los músculos. Ajá.
Y para eso sería inervación motora. Esa sería como una orden que manda el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, que en este caso son los músculos que ya estudiamos. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. De nada. Esto ya, aquí. Aquí les resumo las funciones del plexo nervioso somático braquial. Lo que estaba platicando hace un momento, inervación sensitiva. O sea, es el transporte de información, la captura y el transporte de información de la periferia hacia el centro. En este caso, la periferia, pues es los diversos tejidos que constituyen los órganos del miembro superior y el centro es la médula espinal. Cuando hablamos de territorios inervados que corresponden a piel, músculo esquelético, huesos, articulaciones, le pongo el prefijo sómato. Entonces aquí la inervación sería sómato sensitiva. ¿Bien? Luego, cuando hablamos de inervación que corresponde a órganos que no podemos controlar consciente ni voluntariamente, le ponemos el prefijo víscero. Nosotros con el plexo braquial nos vamos a enfocar en la función somática, no visceral. Ahora, otra de las funciones del plexo es la inervación motora, que aquí va en sentido contrario. Va de lo central hacia la periferia, o sea, del sistema nervioso central hacia los tejidos de los órganos que forman el miembro superior. Y también le llamo sómato, pero aquí le voy a llamar somato motora. Entonces, inervación somatosensitiva, somatomotora. ¿Sí? Porque prácticamente eso es lo que hay en el miembro superior. Piel, músculos, huesos, articulaciones. Otra función es la función vasomotora, que es lo que hablábamos hace rato de la participación del sistema nervioso autónomo en el control de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos para asegurar una adecuada irrigación y un adecuado drenaje de la linfa y de la sangre. Para que esto ocurra, pues se vale de la modificación del diámetro del vaso sanguíneo. Luego, una función importante también es la propiocepción. ¿Qué es eso? A ver, obsérvense ustedes mismos. ¿Qué postura tienen? ¿Están sentados cómodamente? ¿O ya de plano la espalda está donde debería ir el trasero? O sea, ya se derramaron ahí sobre su silla. ¿O ya se acostaron tal vez? No lo sé, no los estoy viendo. Bueno, la postura que tengan de esa postura tiene un registro su sistema nervioso central, desde la médula hasta la corteza cerebral. Hay un registro de esa postura. ¿Para qué? Si algo ocurre que ponga en riesgo su integridad, el sistema nervioso central ejecuta acciones que intentan rescatarlos para preservar lo más que se pueda la vida y las funciones. Algo como que se rompiera la silla, por ejemplo. O imaginen que van caminando en un terreno pedregoso, accidentado, y llevan ustedes puestos unos tacones de aguja de 15 centímetros. O sea, es prácticamente suicida, ¿no? Pero hay quien lo hace. Ya no leí bien el mensaje. Bueno, ahorita veo el mensajito que llegó. Entonces, imagínense que ahí van, en el terreno pedregoso y llevan sus tacones bien puestos. Y cada vez el terreno se vuelve más accidentado. ¿Cómo van sus tobillos? ¿Cómo van los dedos de sus pies? Sus rodillas, su columna, qué grado de contracción tienen los músculos erectores de su columna, los músculos de sus muslos, de sus piernas, su mismo cuello, su cabeza, ¿cómo va? ¿Qué tan elongados están los ligamentos de sus articulaciones? Bueno, el encéfalo, el sistema nervioso central, no solo encéfalo, tiene un registro de cómo, en qué posición va cada cosa. Y entonces, si algo ocurre, que en esa condición, pues es muy probable que se les doble un pie o que caigan en un hoyo o que de plano se rompa el tacón del zapato, si algo ocurre, se intenta que caigan de la manera menos agresiva o que
o que menos ponga en riesgo su integridad. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando caemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando caemos? Metemos las Las manos. manos. Sí, metemos las manos y afortunadamente, porque si no caería la cabeza, o sea, la cabeza tiene un peso que nos lleva hacia adelante, meteríamos la cara, imagínense. Entonces, eso está pues previamente calculado, fríamente calculado para tratar de conservar nuestra vida, conservar nuestra integridad. Y a eso se refiere la propiocepción. ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Déjenme ver que con el mensajito que no lo veo. Bueno, yo puse que era como la posición fetal. Por ejemplo, Sí. bueno, cuando a alguien lo golpean, lo primero que hace es como cubrir todo el tórax. Ponerse en cochinilla, ¿no? Ajá, Ajá, exacto. ya te entendí, como que hacerse así. Pues en parte, ¿no? O sea, en parte, obviamente, si te caes de los tacones que te digo, pues dudo mucho que pongas la posición fetal, simplemente metes las manos, pero quizá en algunos eventos, pues sí, lo primero que se hace eso, es también como un instinto. Fíjate cómo duermen los gatos, por ejemplo, o los perros cuando están todos confiadotes, ¿no? Así con las patas para arriba, exponiendo su tórax y su abdomen, porque están confiados que donde están durmiendo nada los va a dañar. Pero fíjate cómo duermen los perritos en la calle, se hacen bolita Ujú. como posición fetal. ¿Por qué? Porque tratan de resguardar su tórax y su abdomen por si alguna presa llegara a cazarlos. Y pues supongo que nosotros también, ¿no? Hay algo de eso. Ujú. Y sí, pues, Doctora, mande. perdón. Podría ser como, bueno, cuando dicen que ya estamos escamados, o sea, no sé, por ejemplo, cuando patean un balón y ya tenemos como que la sensación de que nos va a pegar. Sí, sí, más si ya fuiste golpeado previamente. Sí. Sí, también en esto tiene que ver pues el aprendizaje, ¿no? Donde has crecido, a qué actividades te has dedicado. Y sí, efectivamente, a veces eso sucede, ya como reflejo, casi, casi, o sea, ves balón en juego y pues si eres consciente como yo, mejor te alejas. Bien, pues ya está ahí están las funciones generales del plexo braquial. Ahora sí entrémosle ya a formar el plexo. Ahí está. Ahí les pongo de título raíces del plexo braquial, no confundirlas con las raíces de los nervios espinales que nosotros estudiamos hace rato. Si abren cualquier texto de anatomía y buscan el plexo braquial les va a decir que está formado por las ramas anteriores de los 4 últimos nervios cervicales, es decir, C5, C6, C7, C8. Pero más adelante en la descripción van a notar que también T1 participa y que C5 recibe unas ramitas comunicantes que vienen de C4. O sea, no recibe a C4 totalmente porque C4 está ocupado formando el plexo cervical y T1 recibe unas ramitas comunicantes de T2. No todo T2 porque T2 será el segundo nervio intercostal, pero le envía ramitas a estos para que se forme el plexo. Lo primero que tenemos que hacer es formar 3 troncos primarios, uno superior, uno medio y uno inferior. Para formar el superior, se van a unir las ramas anteriores del nervio espinal C5, C6 y ya les dije, C4, C5 recibe unas ramitas de C4. El tronco primario medio estará constituido por C7, o sea, la rama anterior de C7. Doctora, Doctora, no se escucha su micrófono, creo. Ajá, se detuvo.